Amigos y amigas, ha comenzado la guerra comercial. Hace unas pocas horas ha comparecido Donald Trump y ha dicho que hoy era el día de la liberación. Y después ha relatado todos y cada uno de los aranceles que le va a poner a los distintos países del mundo, comenzando por un 10% global. A todos los países. Después ha dicho que a los europeos nos va a poner un 20%, que a China le va a poner un 34%, y ¿sabéis qué? Que no se libra ni siquiera a aquellos que tanto se han esforzado en arrodillarse delante suyo, como Argentina con el presidente Milei, al que también le ha puesto un 10%. Ha hecho un relato de que Estados Unidos lleva mucho tiempo estando al margen del comercio global, que han sido humillados, que han hecho malos tratos, cuando la realidad es todo lo contrario. Se han beneficiado ellos más que nadie de esta globalización de la economía, pero ha sido el relato que ha utilizado para imponer todos estos aranceles que vamos a detallar ahora en el capítulo de hoy. La Unión Europea ha reaccionado, ya ha comparecido Ursula von der Leyen. En España el presidente Pedro Sánchez tiene previsto comparecer a mediodía para explicar un plan de protección inmediata para las empresas que se vean afectadas, y sobre todo quien lo va a tener muy difícil es la extrema derecha europea, que hasta hace 2 días se había convertido en los perfectos valedores y defensores de Donald Trump en nuestro territorio y que hoy no saben cómo reaccionar. Por supuesto, nuestro Santiago Abascal, nuestra extrema derecha torpe y nacional, se ha dedicado a una vez más proteger, amparar y justificar lo que ha hecho Donald Trump, aunque nos afecte económicamente. Bastante lamentable, si me preguntáis. Y en el resto de cosas, pues bueno, vamos a seguir analizando qué es lo que está pasando entre Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla, porque el culebrón no decae, amigos y amigas. Hoy es jueves 3 de abril, día de la liberación, dice Donald Trump, y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Esta ha sido la puesta en escena. Donald Trump, con ese cartel con todos los países a los que va a imponerle aranceles, y al lado el numerito que indica el arancel. Vamos a ver el vídeo donde ha anunciado que efectivamente, compatriotas estadounidenses, hoy es el día de la liberación, dice Donald Trump. Vamos a verlo. My fellow Americans, this is Liberation Day. Liberation Day, ¿eh? Waiting for a long time. He esperado durante mucho tiempo. April 2nd, 2025. El 2 de abril de 2025 será recordado para siempre como el día en el que renació Was reborn la industria estadounidense, el día en el que se recuperó el destino de Estados Unidos y el día into en el que comenzamos America wealthy again. a enriquecer América, o Make America Wealthy Again, que es una forma de decir hacer Estados Unidos a rico de nuevo. Dicen siempre América, pero es Estados Unidos. Los americanos son más que ellos, por supuesto. Hacer a Estados Unidos ricos de nuevo. Que también es un inicio curioso, teniendo en cuenta que los principales ganadores de la globalización han sido los estadounidenses, concretamente la oligarquía estadounidense. Después de la Segunda Guerra Mundial se construyó un comercio global basado en el libre comercio, que es cierto que ha dado sus frutos en la construcción de países más prósperos en muchas partes, hasta un determinado momento, por supuesto, y sobre todo en aquellos sitios donde se producían las cosas más tóxicas que no querían producirse en espacios más desarrollados, que podrían decir algunos. Han ganado dinero a las puertas. Han utilizado su divisa, el dólar, como el punto de anclaje de todo el comercio internacional. Han ganado más que nunca, se han hecho millonarios. Y es más, ahora con Internet, las grandes tecnológicas también son todas, casi todas, prácticamente el 100%, basadas en Estados Unidos. Y aún así se atreve a decir que Estados Unidos lleva muchos años perdiendo. ¿Perdiendo el qué? Si os habéis hecho de oro a costa de controlar todo el comercio mundial. Y cuando no entrabas por el aro, pues igual te invadían. O como a ellos les gusta decir, te invitamos a conocer lo que es la democracia. Así que ese discurso, bueno, pues ya veis, está en ese tono épico del Día de la Liberación, haremos a Estados Unidos rico de nuevo, pero realmente se corresponde poco con la realidad. Gonna make it wealthy, good and wealthy. Vamos a hacerlo rico, bueno y próspero. Durante décadas nuestro país ha sido saqueado, violado y explotado por naciones cercanas y lejanas, Friend and foe alike. tanto amigas como enemigas. American steelworkers, Trabajadores del acero, de las automotrices, artesanos cualificados estadounidenses, muchos de ellos están aquí con nosotros hoy, really suffered. han sufrido profundamente. Observaron con angustia cómo líderes extranjeros nos robaban los empleos, Foreign cheaters, como estafadores extranjeros saqueaban nuestras fábricas foreign scavengers, y como recolectores de basura extranjeros
destrozaban nuestro otrora hermoso sueño americano. Dream that you don't hear so much about. Esto es curioso, porque habla del sueño americano como algo que ha sido destruido por países extranjeros o por inmigrantes. El sueño americano, que también os digo una cosa, la siesta española se ríe del sueño americano, porque es una farsa. Pero esa idea del sueño americano, de hecho, se construye a partir de la inmigración. De todos esos millones y millones de personas que emigraron a los Estados Unidos como una tierra de prosperidad, de promesas, en las que sin ser nada podías llegarlo a ser todo. Y si alguien ha roto eso, no han sido el resto de inmigrantes que han llegado atraídos por la misma historia, que vosotros contáis. Y además os encargáis de contar en todos los productos audiovisuales, culturales que habéis difundido durante todo este tiempo por el mundo también. No. Si ha decaído esa idea del sueño americano, ha sido por vuestra construcción económica, interna, en la que todos los beneficios de la globalización han ido a parar a las manos de unos poquísimos. La concentración de la riqueza en Estados Unidos ha crecido de manera disparatada en los últimos años. Que un obrero de la construcción, que un obrero del acero en los Estados Unidos esté puteado, no es culpa de los españoles, no es culpa de los europeos, no es culpa de los chinos, es culpa de su oligarquía local, que ha decidido amasar cada vez más. Y amparado por gobiernos como el suyo, y por ricachones como él, que su principal labor ha sido la de rebajar los impuestos que pagan esos multimillonarios. El resultado es en el que estamos ahora. Pero ya veis que el relato de Donald Trump lo que intenta es anclarlo en el asunto de todo lo que ahora tenemos de malo es culpa de los países extranjeros y ahora se va a solucionar con los aranceles, porque vamos a producir de nuevo todo aquí en los Estados Unidos. Dice Donald Trump, tuvimos un sueño americano del que ya no se oye hablar tanto. Lo tuvimos hace 4 años y lo tenemos ahora. Pero no se oye hablar de él durante muchas décadas, porque nuestro país y sus contribuyentes han sido estafados durante más de 50 años. Pero no va a suceder de nuevo. En unos momentos firmaré una orden ejecutiva histórica que instaura aranceles recíprocos para países de todo el mundo. Recíproco, eso significa que nosotros imponemos lo que ellos nos imponen a nosotros. Muy simple, no puede ser más simple. Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, en la historia de los Estados Unidos, en nuestra declaración de independencia económica. ¿Veis cómo está intentándole dar esa épica de esto es una declaración de independencia? Claro, con lo que es en los Estados Unidos la declaración de independencia respecto a la metrópoli, a Reino Unido, un momento fundacional de los Estados Unidos, está intentando darle, yo creo que de manera un poco fracasada, ese halo de epicidad, de ahora nos estamos independizando económicamente. Pero vamos a ver. Si hay alguien que se tiene que independizar económicamente, son el resto de países que están completamente intervenidos por la economía norteamericana. No Estados Unidos, precisamente. Si alguien gana dinero a expuertas, siendo el centro de absolutamente todo, la economía global, son los Estados Unidos. Así que es completamente falso lo que estás diciendo aquí. Durante años, ciudadanos estadounidenses, trabajadores, se vieron obligados a mantenerse al margen mientras otras naciones se enriquecían y se volvían poderosas, gran parte a nuestra costa. Pero ahora nos toca prosperar y, al hacerlo, utilizar billones y billones de dólares para reducir nuestros impuestos y saldar nuestra deuda nacional. Y todo sucederá muy rápidamente. Esto es curioso porque dice que con estos aranceles lo que se va a conseguir básicamente es producir más en su casa, en los Estados Unidos, y así depender menos de lo que se haga en el extranjero. Y que eso al mismo tiempo les va a permitir reducir los impuestos. Pues que no pueden estar más equivocados. En el momento de máxima prosperidad de los Estados Unidos, es decir, la etapa tras la Segunda Guerra Mundial, aquellos años llamados los 30 gloriosos, en los Estados Unidos había un tipo máximo impositivo que superaba el 90% para las grandes fortunas. El 90%. Imagina lo que dirían hoy. Si hubiese que poner el 90% de impuestos a las grandes fortunas como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, como Jeff Bezos, dirían, esto es comunismo. No, no era comunismo. Eran los Estados Unidos de los años 50, 60, cuando más prosperidad hubo, cuando más crecieron esas economías. Con esos tipos impositivos al mismo tiempo. O sea, la receta no es bajarle impuestos al que más tiene. La receta es repartir más la riqueza, porque Estados Unidos es el país más rico del mundo.
Y siendo el país más rico del mundo, no es capaz de repartir ese dinero entre sus ciudadanos. Y ese es el drama. No que haya que bajar impuestos porque se produce más en los Estados Unidos, sino que lo que se produce en los Estados Unidos no repercuta en todos sus ciudadanos. Ese es el drama y esa es la mentira que intentan colar. Con la acción de hoy finalmente podremos hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande de nuevo, más grande que nunca. Los empleos y las fábricas volverán con fuerza a nuestro país. Ya lo estáis viendo ocurrir ahora mismo. Impulsaremos nuestra base industrial nacional, abriremos mercados extranjeros y derribaremos barreras comerciales y, en última instancia, una mayor producción nacional se traducirá en una mayor competencia y precios más bajos para los consumidores. Esta será sin duda la época dorada de Estados Unidos. Está regresando y lo haremos con mucha fuerza. Esta será la época dorada de los Estados Unidos, dice Donald Trump. Además, nada más lejos de la realidad. Porque con estos aranceles, por lo menos a corto plazo, esa industria nacional de la que habla le va a costar mucho empezar a trabajar. Porque ¿qué se cree? Que un coche que se produce en los Estados Unidos no trae los asientos de la India, no produce los neumáticos en China, no tiene el chapa que viene de Alemania, no tiene una gran cantidad de elementos más pequeños que vienen de México, otros que se producen en Canadá. Producir hoy en día es una larguísima cadena de necesidades compartidas entre diferentes países. Que en el momento en el que pones los aranceles que está planteando, se rompe, se traumatiza y es imposible que todo lo que ibas importando para construir en tu país ahora de repente lo puedas producir desde el primer hasta el último tornillo en Wichita o Wisconsin. Es imposible. ¿Eso qué implicará? Pues que los precios a corto plazo, porque van a tener que seguir importando esos materiales, van a subir necesariamente. ¿Y quién es quien va a pagar eso? Pues la clase trabajadora, amigos míos. Les dirán, no os preocupéis. De aquí a 4 años igual nos irá mejor ya, pero en el corto plazo, ¿cómo van a pagar las cosas? Si van a tener que seguir comprando hacia afuera, pero con unos aranceles tremendos. Pues la cosa que todavía no ha dejado demasiado claro. También os tengo que decir que la lista esta que ha sacado, que os enseñaba antes, la ha sacado un poco más adelante, ahora veremos concretamente de qué van estos impuestos. En la lista resulta que han sacado esto, que se llama Heard and McDonald's Island. ¿Qué es eso? O sea, está aquí Gibraltar, por ejemplo. ¿Pero qué es Heard and McDonald Island? Que le ha puesto un 10%. Bueno, pues resulta que es un territorio, una isla, en medio del mar, sin habitantes. Population, sin habitantes, deshabitado. De 0 a 14 no hay habitantes, de 15 a 64 no hay habitantes, y más de 65 no hay habitantes, que no vive nadie. Es esta isla, está ahí en medio de la absoluta nada, y Donald Trump ha decidido ponerle aranceles también. O sea, es una mediocridad que ilustra a la perfección el ridículo total de su gobierno. Que un día se equivoca y mete a un periodista en un chat donde se está hablando de ataques militares de máximo nivel. Otro día le impone aranceles a un territorio en el que solamente viven focas. Bueno, vamos a leer un poco más en profundidad cuáles son las propuestas y el inicio de esta guerra comercial que se inaugura el día de hoy. Escribe Miguel Jiménez en El País. Un resumen de todo lo presentado por Trump. Vamos a los números más concretos. La historia de la economía mundial dio un giro este miércoles en la Rosaleda de la Casa Blanca, en el exterior del despacho Oval. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso conceder una solemnidad especial al anuncio de los aranceles en la tercera fecha bautizada como el Día de la Liberación en los últimos meses. Es cierto que ya ha dicho en 3 ocasiones diferentes que hoy estamos en el Día de la Liberación. Primero durante la campaña, después cuando tomó posesión como presidente y ahora cuando pone aranceles. O sea, cada día él se despierta, puede ser un miércoles cualquiera, y resulta que es Día de la Liberación. Es tremendo. En una tarde primaveral fresca y con el cielo cubierto, Trump llenó de nubarrones el horizonte económico con los aranceles más altos en un siglo. Estados Unidos impondrá un arancel universal mínimo del 10% a todas las importaciones y castigará más a los países y bloques con los que tiene un mayor déficit comercial, entre ellos la Unión Europea, a la que aplicará, es decir, a nosotros, un 20%.
Trump enseñó un cartel ese ridículo que habéis visto, con los aranceles de los principales socios comerciales. La Unión Europea, un 20%. China, un 34%. Japón, un 24%. Vietnam, un 46%. Taiwán, un 32%. India, un 26%. Corea del Sur, un 25%. Tailandia, un 36%. Suiza, un 31%. Indonesia, 32%. Brasil y Reino Unido, 10%. La lista cubre cerca de 200 países, es decir, prácticamente la totalidad de los países del mundo y también territorios, bueno, pues como el que habéis visto, sin habitantes, que no se libren tampoco ni siquiera los que no tienen habitantes. El presidente alega, sin fundamento, que los aranceles son la mitad de las cargas que esos países imponen a Estados Unidos por sus productos. Está diciendo, bueno, nosotros simplemente le estamos respondiendo con la mitad, porque somos generosos, de lo que ellos nos imponen a nosotros. Por ahora, Canadá y México siguen sujetos a la emergencia nacional relacionado con el fentanilo y la migración, de modo que no se les aplica el nuevo régimen. Se mantiene el 25% para las importaciones que no cumplen el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y están exentas las que sí cumplen. En el caso de China, en cambio, el 34% se añade al 20% que le aplica con la excusa del fentanilo, lo que eleva el total al 54%, más los aranceles a productos específicos impuestos por Trump en su primer mandato y por Joe Biden. Tras un discurso lleno de resentimiento y ánimo de revancha, Trump firmó un decreto que levanta un muro a las importaciones de otros países. Nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y robado, afirmó el presidente de la primera potencia mundial, cuya economía era la envidia del mundo hace solo unos meses. Trump cree que su medida permitirá a Estados Unidos inaugurar una edad de oro. En cambio, los economistas temen que desate una guerra comercial que meta a Estados Unidos y a parte de sus socios comerciales en recesión. Los aranceles de Trump son un ataque incluso a los tradicionales aliados de Estados Unidos. En ese sentido, suponen también un nuevo manotazo en el tablero geopolítico y un golpe a la globalización. El 2 de abril será recordado como el día en el que la industria de Estados Unidos volvió a nacer. Nos ha engañado durante más de 50 años, pero no va a volver a ocurrir. Este es el discurso, todo el rato, constante, con el mismo rollo. Hemos sido engañados. No. En todo caso, habéis engañado a vuestra propia población. Pero los tuyos son los que más han ganado. Si los principales multimillonarios del mundo son todos estadounidenses, el que tienes a tu lado, que te ha comprado Twitter para que hagas campaña, se llama Elon Musk, es el hombre más rico del mundo. Y no es europeo, no es indio, no es chino, es estadounidense. Lo que pasa es que su riqueza no ha sido repartida por los ciudadanos. Entonces, claro que los ciudadanos están un poco enfadados. Porque son el país más rico y al mismo tiempo ellos son pobres. Y ahora aquí Donald Trump pues intenta de alguna manera pues llevarnos por este relato de nos han jodido, porque la gente está jodida y que piensen que es por lo que él dice, pero no. Si miran un poco a su derecha y ven a Donald Trump, y digo, ven a Elon Musk acompañándolo a Trump, seguramente van a ver un enemigo mucho más claro que simplemente lo abstracto de la Unión Europea y China, que nos roba. Los aranceles además no son recíprocos, por más que Trump insista en ello. Altos cargos de la Casa Blanca admitieron bajo compromiso de anonimato la metodología empleada. El modelo se basa en el concepto de que el déficit comercial que tenemos con un país determinado es la suma de todas las prácticas comerciales desleales, la suma de las trampas. Este concepto no se sostiene. Lo que pretende Estados Unidos es reducir significativamente o eliminar el elevado déficit comercial que tiene de 1,2 billones de dólares en 2024. Es decir, que importa más de lo que exporta. De hecho, aquí tenemos este gráfico bastante interesante en el que podemos ver el porcentaje de exportaciones, que tienen los distintos países con la Unión, con los Estados Unidos. Vemos que China exporta a Estados Unidos 295.000 millones de dólares, la Unión Europea exportamos 235.000 millones de dólares, es decir, todos estos países que aparecen aquí son países que exportan más de lo que importan. Y que por lo tanto es cierto que tienen un déficit comercial. Aquellos que exportan menos de lo que importan, pues son muchos menos. Países Bajos, Bélgica, Colombia, Chile, Brasil y también estamos aquí, los españoles, con un dato bastante pequeño, 2,6. Pero bueno, nuestra balanza comercial está ahí bastante balanceada. Pero aquí lo fundamental es, y ya vamos a la respuesta de la Unión Europea y la respuesta de España a lo que está anunciando Donald Trump, es esto. Es el porcentaje de nuestro Producto Interior Bruto que nos suponen las exportaciones a los Estados Unidos. Como veis, evidentemente Canadá, vecino del norte, y México, vecino del sur, pues tienen casi un 2% del PIB, que es bastante, que depende de las exportaciones que hacen a los Estados Unidos. Es bastante considerable. Sin embargo, ya, pues si te vas a otros países, ves que empieza a bajar. De hecho, en la Unión Europea,
la media es del 0,2%. 0,2% del PIB. Así parece un número pequeño, realmente es mucho porque el Producto Interior Bruto Europeo es muchísimo, gigantesco, pero un 0,2%, bueno, pues es algo relativo. ¿Esto qué quiere decir? Que primero, ¿nos va a hacer daño los aranceles? Sí, sin duda, va a hacer daño y sobre todo a la gente que trabaja en esos sectores. Los sectores más golpeados, quiero decir, como la automoción, a los que ya había anunciado unos aranceles independientes de estos nuevos aranceles, al sector del acero, al sector del vino, agricultores. Pero tampoco quiere decir que vayamos a sufrir, sobre todo, porque en Europa tenemos la virtud de que tenemos un mercado interno bastante fuerte y producimos cosas que se consumen también dentro de nuestro mercado interno. Así que estamos bastante protegidos en ese sentido. A pesar de eso, va a hacer daño, sí. Entonces, ¿cuál es la segunda cosa que hay que plantear? Pues una respuesta que tenga que ver con la independencia económica. No simplemente con el, si tú me pones aranceles yo te pongo más, pero con una idea de, en Europa tenemos que empezar a ser conscientes de que tal vez deberíamos empezar también a consumir europeo. De generar nuestros propios productos, de no depender de los Estados Unidos y sobre todo me refiero a en términos tecnológicos. No tanto de proteccionismo clásico de solamente compremos nuestros coches y no ninguno que se produzca fuera, no. Sino una idea de ser independientes, soberanos, tecnológicamente, que precisamente es el sector más puntero de los Estados Unidos, que más dinero les hace ganar. Y por ejemplo, gente como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Mark Zuckerberg, son los multimillonarios principales de los Estados Unidos, se dedican todo al sector tecnológico. Europa debe empezar a tener algo de presencia en ese ámbito. Y tal vez un momento de shock, un momento de trauma económico como este, abre la puerta a una posibilidad como esta, de empezar a querernos un poco más a nosotros mismos. Por supuesto, la extrema derecha pues está en un momento que no sabe ni por dónde les viene. Santiago Abascal ha puesto esto, dice, ni von der Leyen, ni Sánchez, ni Feijóo han defendido los intereses de los españoles. No, los defiendes tú, que te vas corriendo a hacerte la fotito con Donald Trump. Porque después te llamas Santiago Abascal, humillándote de manera ridícula delante de todo el mundo, sin saber ni siquiera pronunciar tu apellido, porque se lo acaba de susurrar un asesor 5 minutos antes de empezar el discurso. Y tú te levantaste, compungido, con lágrimas en los ojos, diciendo thank you, Mr. President, muchas gracias por nombrarme. Ridículo histórico. Un plebeyo. Un súbdito. Ridícula genuflexión constante frente al multimillonario estadounidense que ahora además está jodiendo la industria europea, la industria mundial y está poniendo aranceles a todo Dios. Pero ahora dice Santiago Abascal que ni von der Leyen, ni Sánchez, ni Feijóo han defendido los intereses de los españoles, no como él, arrodillándose delante de Trump. Dice, los populares y socialistas nos arrastran a una guerra comercial suicida. Pero perdona, ¿quién acaba de poner los aranceles? Los aranceles los ha impuesto Donald Trump. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo eres tan obtuso? ¿Cómo eres tan bobo de decir que son populares y socialistas los que nos arrastran a una guerra comercial que ha iniciado tu jefe, además, que ha iniciado Donald Trump? Nuestra economía compite en condiciones de desigualdad por la burocracia ideológica del bipartidismo, y la única solución que ofrecen es someterse más a China, continuar guerras y censurar a quien lo denuncia. Tenemos que expulsar a esta casta corrupta que solo ha traído ruina y pérdida de libertades, y lo haremos. Como veis, ni una mención a los Estados Unidos, que es quien ha empezado esta guerra comercial. Todo resulta que es culpa del bipartidismo, de los socialistas y populares y de la burocracia ideológica. ¿Qué cojones es la burocracia ideológica? Porque siempre nos habían vendido que en los Estados Unidos no había burocracia ideológica, que eso era el paraíso de la libertad económica, sin impuestos, bla, bla, sin sanidad pública. Y ahora resulta que estamos escuchando a Donald Trump diciendo que están jodidos y por eso tienen que poner aranceles y no sé qué. Y empezando esta guerra comercial. Y aquí tenemos a esta extrema derecha ridícula y servil diciendo no, esto es culpa del PP y del PSOE. ¡Qué vergüenza! ¡Qué ridículo, amigos y amigas! ¿Qué va a hacer el gobierno de España? El gobierno prepara una red de protección inmediata y una estrategia de relanzamiento para los sectores afectados por los aranceles. Intervendrá a mediodía, Pedro Sánchez hará un discurso explicándolo un poco más concretamente, pero de momento lo que sabemos es esto. El gobierno ha defendido este jueves que responderá, escriben Laura Olías y José Enrique Monrosi en el diario.es, de manera unida y proporcionada y apelando a la negociación a los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a la Unión Europea. Queremos trasladar a la ciudadanía un mensaje de confianza. Hoy mismo pondremos en marcha un plan de respuesta que complemente la respuesta europea, señalan fuentes de Moncloa horas antes de la reunión que mantendrá Sánchez con representantes del sector productivo e industrial español.
Ese plan activará los instrumentos comerciales y financieros a disposición del Estado para desplegar una red de protección inmediata y una estrategia de relanzamiento de los sectores afectados. Sobre el impacto que podrían tener los aranceles sobre la economía española, fuentes del gobierno señalan que es pronto para tener una cifra precisa. España tiene una exposición directa limitada, pero el efecto indirecto por la afectación de sus principales socios europeos es mayor, y hay sectores para los que las exportaciones a Estados Unidos suponen una parte importante de su cifra de negocios. Claro, porque yo os estaba diciendo antes, simplemente un 0,2% del Producto Interior Bruto viene de esas exportaciones. Claro, pero habrá sectores concretos en los que ese porcentaje sea del 90% o del 80%. Y esos son los sectores a los que hay que tener cuidado porque se podrían desmoronar con este asunto. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta, por otro lado, de Ursula von der Leyen, de la Unión Europea? Vamos a escucharlo. El anuncio del presidente Trump de aranceles universales para todo el mundo, incluido la Unión Europea, supone un duro golpe para la economía mundial. Lamento profundamente esta decisión. Seamos claros sobre las enormes consecuencias. La economía global sufrirá enormemente. La incertidumbre se disparará y desencadenará un mayor proteccionismo. Las consecuencias serán nefastas para millones de personas en todo el mundo. En los últimos 80 años, el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos ha creado millones de empleos. Los consumidores del otro lado del Atlántico se han beneficiado de enormes oportunidades que han llevado a un crecimiento y una prosperidad sin precedentes. Estoy de acuerdo con el presidente Trump en que otros se están aprovechando injustamente de las normas actuales y estoy dispuesta a apoyar cualquier esfuerzo para hacer que el sistema de comercio global se adapte a las realidades de la economía global. Pero también quiero ser clara. Utilizar aranceles como primera y última herramienta no solucionará problemas. Esto es por lo que, desde el principio, siempre hemos estado listos para negociar con los Estados Unidos para eliminar las barreras restantes al comercio transatlántico. Al mismo tiempo, estamos preparados para responder. Ya estamos ultimando el primer paquete de contramedidas en respuesta a los aranceles al acero. Y ahora preparamos nuevas contramedidas que protejan nuestros intereses y negocios si las negociaciones fracasan. También estaremos atentos a los efectos indirectos que estos aranceles podrían tener, ya que no podemos absorber el exceso de capacidad ni aceptaremos el dumping en nuestros mercados. Trabajaremos para reducir las barreras, no para aumentarlas. Bueno, ya veis que tampoco ha sido un discurso súper contundente por parte de Ursula von der Leyen. De hecho, le ha dado la razón en algún que otro aspecto. Es cierto que algunos se han aprovechado, pero no es lo mejor ir por los aranceles, el comercio global, la libertad del comercio, habrá que reducir aranceles. Es decir, parece que está como en otra página. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Parece que no se ha dado cuenta de lo que ha anunciado Donald Trump. Porque ya te está hablando de que pretende negociar con los Estados Unidos la reducción de los aranceles que nos quedaban, mientras Donald Trump está diciendo que te los está subiendo. No sé. Bueno, la presidenta de la Comisión Europea, del Partido Popular Europeo, tampoco esperaba una gran valentía por su parte, desde luego. Bueno, pues sí, evidentemente los Estados Unidos pues ya está viendo manifestaciones y protestas porque evidentemente saben que quienes primero van a pagar esto van a ser ellos con más inflación, con menos crecimiento. Y hay estudios que están hablando de un resentimiento de la economía de los Estados Unidos de decrecimiento incluso, del 0,7% o 1% del Producto Interior Bruto, lo que podría implicar que Estados Unidos entrase en recesión económica y caída en el empleo también, por lo menos a corto plazo. Es decir, ni siquiera para ellos mismos, de momento, va a ser unas perspectivas demasiado halagüeñas. Y cambiando un poco de tercio, pero siguiendo en la economía, resulta que en el día de ayer en una entrevista, Alberto Núñez Feijóo decía esto. La renta es la campaña de mayor presión fiscal en la historia de España. Y es que los españoles hemos pagado 140.000 millones de euros más en impuestos de lo que pagábamos en el año 2019. Acaba de salir ahora un informe
sobre la presión fiscal en España. La presión fiscal en España en los últimos 7 años es... Me encanta que dice, ha salido un informe, pero no dice qué informe. Ha salido un informe por ahí. Bueno, claro, si no te entrevista Silvia Charrondo, te atreves a decir todo tipo de mentiras sin concretar nada, ¿no? Ha subido el 1,9% en términos de PIB y en la media de la Unión Europea ha bajado el 0,9%. El incremento de la recaudación de la renta ha sido de un 47% en los últimos años, mientras que el Producto Interior Bruto ha subido un 7,5%. Por tanto, los españoles pagamos más impuestos que nunca y tenemos más deuda que nunca. Bueno, pues esta es la información. Pagamos más impuestos que nunca y tenemos más deuda que nunca. Hasta aquí la opinión de Feijóo. Ahora vamos con la verdad. De hecho, se lo pone aquí el economista Julen Bolain. Dice, presión fiscal de 2021 era del 38,3% del Producto Interior Bruto. La presión fiscal del 2023 fue del 36,8% del Producto Interior Bruto. 2 puntos menos, prácticamente. La deuda pública, en 2020, era del 120% de nuestro Producto Interior Bruto. Hoy, en 2024, bueno, en 2025, estos son los datos de 2024, que son los últimos que tenemos, está en 101% del Producto Interior Bruto, 20 puntos menos. Dice, dato mata relato. Es que de hecho todo el mundo le está contestando. De hecho, hay una inteligencia artificial que se llama Grok, que es la inteligencia artificial de Twitter, de Elon Musk además, que le pone aquí uno. Grok, es cierto, como dice el autor de este hilo, que los españoles pagamos más impuestos que nunca y tenemos la deuda más grande. Y dice Grok, no es del todo cierto. Los impuestos en España están altos, pero no hay datos claros de 2025 que confirmen que son los mayores de la historia. 37,8% en 2021, por ejemplo. La deuda proyectada en 101% del Producto Interior Bruto en 2025 no es la más grande. Fue el 124% en 2021. Feijóo exagera en parte. Esto se lo está diciendo la inteligencia artificial de Elon Musk, que ya me jodería y es bastante ridículo que incluso Elon Musk con su inteligencia artificial te esté respondiendo que eres un mentiroso. Y vamos a un momento de emoción. Y es que Revilla entre lágrimas hablando de lo que le está ocurriendo de las monarquías europeas con el rey Juan Carlos I. Atención. Un ciudadano, yo creo que en la historia de las monarquías europeas, y por aquí han pasado reyes de todo pelaje en este país, Austrias, Borbones, yo no creo que se hayan querellado contra un ciudadano de a pie, ¿no? Es que es mucha la desventaja, ¿no? Es mucha la desventaja, y más cuando lo que yo digo no es nada distinto a lo que conocemos todos. Es que, pero ¿cómo? Bueno, pues visiblemente emocionado Revilla por esa denuncia que le ha puesto Juan Carlos I de manera un tanto ridícula. Que, por cierto, me gustaría que escuchases aquí a Iñaki Anasagasti, que fue senador del PNV, un político del PNV, del Partido Nacionalista Vasco. Lo comparte aquí Guillermo Guijarro en su intervención en 4, en Todo es Mentira. Ha dicho esto sobre Juan Carlos I y cómo también intentaron amedrentarle a él, igual que ahora están haciendo de manera un poco más pública con Revilla. Muy interesante este testimonio. Sí, a mí sí. Yo empecé a hacer esto, no sé, 15, 20 años, ¿no? Y sí, yo recibí presiones, ¿no? Claro, decirlo ahora, pues Revilla tiene valentía. Yo no sé cómo han caído Juan Carlos de Borbón en esta cuestión, quizás por su comportamiento y por su mala educación democrática, porque en democracia la libertad de expresión va por ahí. Pero a mí en un momento determinado me vino un diputado del Partido Popular, que no digo su nombre porque ya ha fallecido, diciéndome que venía con un encargo de la Casa Real, que como siguiera con mis críticas eran como consecuencia de la guerra de Irak, que no, el rey se había inhibido de todo aquello. Y yo empecé a decir cosas en la tribuna del Congreso de Diputados y haciendo preguntas parlamentarias y dirigiéndome a la opinión pública, claro, porque eso no era una monarquía democrática y no era una monarquía parlamentaria, pero donde no se podía controlar a un rey que es inviolable, además, inviolable. Y entonces me dijo que si seguía por ese camino, que tenía el encargo de la Casa Real de decir que me iban a demandar. O sea que él también recibió una amenaza de demanda. Pero hasta el momento eran solo amenazas. Pero es que ahora se ha concretado. No de la Casa Real, porque la Casa Real ha salido corriendo a decir no, esto es una cosa de Juan Carlos solo. Y Felipe VI no tiene nada que ver. No me extraña que estén acojonados. Pero sí que ya ha llegado esa demanda por parte de Juan Carlos I. Y además contra alguien que fue su amigo íntimo. Que fue Revilla, que era su máximo protector. Pero que en los últimos años, evidentemente, cómo no, como todo español, ha visto lo sinvergüenza que era, lo que ha robado a manos llenas. Y que ahora incluso es ciudadano fiscal de otro país, que se ha ido a pagar impuestos fuera de España. Como para no criticarle.
Entonces yo le contesté diciendo, mira, yo he visto muchas películas norteamericanas donde aparece Gregory Peck y aparece James Stewart y aparece Paul Newman en unos juicios maravillosos en los cuales le ataca a todo el mundo y al final hace una defensa de su posición y gana y la película siempre gana de chico bueno. Pues yo quiero ese juicio, les dije en aquel momento. Yo voy a decir quién es el rey. El rey es un putero, es un ladrón, es un mal jefe del Estado. Y si seguimos ese camino... El rey es un putero, es un ladrón y un mal jefe del Estado. Definición perfecta. Claro, lo que algunos diríamos definición perfecta, Juan Carlos I ahora está diciendo difamación. Y está utilizando a la abogada del novio de Ayuso, que esto también es delirante, utilizar a la abogada del novio de Ayuso. Que es la misma que también me mandó aquí un requerimiento para que no hablase del novio de Ayuso en YouTube. O sea, es delirante. O sea, esa misma abogada está utilizando a Juan Carlos I para denunciar a Revilla. Por decir básicamente la verdad. Y fíjate que ni siquiera lo ha llamado putero. Cosa que, pues bueno, es bastante contrastable que se le puede llamar. Voy a seguir incluso más. Que me denuncie también si quiere Juan Carlos I. No me volvió a decir. Y luego sí, en un momento determinado, el ministro Bono me dijo, oye, el rey me pregunta qué te ha hecho él a ti. Y yo digo, no, a mí no me ha hecho absolutamente nada, pero no está cumpliendo su... Lo que sabemos de él no es edificante. Y la monarquía se tiene que asentar en la ejemplaridad. Y el rey no es ejemplar. Todo A lo ver, contrario. Revilla, que estoy oyendo a Revilla. Y eso hace años, ¿eh? Cuando todavía no se sabían muchas cosas. Pero desde luego que era un putero, un ladrón y un mal jefe del Estado sí que se podía afirmar. De hecho, estaba hablando ahora de la abogada esta ridícula. Bueno, es que es ridícula no lo pienso solamente yo. Ni Revilla solamente, sino hasta Eduardo Inda. Atención a lo que dice de ella. Y el asunto nunca aclarado, que lo dijo Corina en nuestra entrevista, lo insinuó. Lo dice en Ana Rosa, en el programa Ana Rosa, lo comparte también aquí Guillermo Guijarro. De que se hubiera acogido presumiblemente a la amnistía fiscal en el año 2012, todo eso estaba enterrado, ya había pasado mejor vida. Y viene ahora este señor con esa abogada sui generis. Esa abogada sui generis. Y lo vuelve a traer a colación. Y luego, pero una cosa. Y le dice a Ana Rosa, hombre, no, es una buena abogada. No sé. Ana Rosa haciendo de abogada de la abogada. Una cosa sobre las declaraciones. Es una abogada con ganas de llamar la atención. Eso no es un buen abogado. Pues tiene toda la razón del mundo aquí Eduardo Inda, ¿qué queréis que os diga? Es una abogada con ganas de llamar la atención. Y eso no es un buen abogado. Así de claro. Y mira, hablando de Ana Rosa, que está aquí pues ejerciendo, habéis visto un poco de abogada de la abogada. Bien, ¿no? Ha hecho una entrevista en The Objective, cómo no, y la comparte Julián Macías Tobar, donde le preguntan, pues bueno, ¿qué opina de Televisión Española? Y se queja. ¿Por qué si lo dice Silvia Charrondo es lícito y si lo digo yo no? ¿El qué? El periódico, digo, The Objective. Hombre, sí, claro. Desde el inicio. Dilo, Desde el esto inicio. me queda muy No. bien. A ver, y es... Le encanta The Objective a Ana Rosa, por supuesto. Supongo que cuando, no sé, publica noticias falsas sobre la mujer del presidente del gobierno diciendo que es una señora de Cantabria porque se llaman igual, ahí no le gustará tanto. Y no rectifican todavía en The Objective, sigue publicada esa noticia. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Que la realidad no te estropee un buen titular, Ana Rosa. Un dato que me ha dejado, porque sabes que siempre hay como en redes esta pelea, ¿no? A veces alimentada por los políticos de la distancia ideológica, ¿no? Ahora está Silvia Charrondo y Ana Rosa. Hay como dos bandos. Pero Silvia trabajó con vosotros. Sí. Yo creo que el primer programa que hizo de presentadora fue con nosotros. Bueno, entonces era Cuarzo, nosotros todavía no habíamos montado Unicor. Pero bueno, estaba Chelo, Juan, estaba yo, rompe las mentes. Estaban los mismos. No, pues no sé, pero yo lo que no entiendo es que a mí me parece perfecto que Silvia, como cualquier otro comunicador, tenga el derecho de expresar su línea editorial o su opinión respecto a determinados temas. Sí, que además no es que tampoco exprese demasiado su opinión y su línea editorial. O sea, yo lo que piensa Silvia Charrondo sobre determinados asuntos no lo sé. Lo que pasa es que es verdad que hace periodismo y si alguien miente dice, no, esto es mentira. O sea, cuando es cierto dice, no, esto no es cierto. Pero no, dice yo, Silvia Charrondo, opino que esto está mal. Eso no se ha escuchado nunca. Ana Rosa sí. O a los temas que sean. A ver, sí. Pero ¿por qué si lo dice Silvia es muy lícito y si lo hago yo no lo es? Bueno, pues ahí está la duda de Ana Rosa. Seguramente que vosotros podéis respondérsela. Pero no considero que sea precisamente lo mismo. Y una noticia también de estas últimas horas, que resulta que Donald Trump le ha dicho a su círculo cercano que va a prescindir de Elon Musk, que se va a marchar pronto de su alrededor. No sé si porque
está teniendo malos resultados con su empresa, sí porque Donald Trump se ha cansado de tener a otro multimillonario que no sea él cerca, pero parece que ese idilio de amor que empezó hace ya más de un año, pues se va a acabar. Cuando ocurra, pues bueno, ya lo analizaremos más de manera pormenorizada. Ahora hemos mezclado todas las noticias de actualidad con las de internacional y ahora vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Comencemos nuestro viaje un 3 de abril de 1934, cuando Manuel Azaña fundaba Izquierda Republicana, una formación política que marcaría profundamente el rumbo de la Segunda República Española. En un contexto de polarización y tras la victoria electoral de las derechas en 1933, Azaña comprendió la necesidad de articular una respuesta progresista unificada. Este nuevo partido surgió de la fusión de Acción Republicana, el Partido Republicano Radical Socialista y la Organización Republicana Gallega Autónoma, consolidando un espacio político que defendía las reformas sociales, la secularización del Estado y la democratización de las instituciones. La creación de Izquierda Republicana fue un paso crucial en la configuración del Frente Popular que ganaría después las elecciones de febrero de 1936. Azaña, que era un intelectual brillante y un político comprometido con la República, representaba una visión reformista que buscaba transformar España desde sus raíces sin caer en extremismos. Su proyecto político aspiraba a modernizar un país anclado en estructuras semifeudales y dominado por las oligarquías terratenientes, la Iglesia y el ejército. Lo que pocos recuerdan es que en aquellos meses de gestación de Izquierda Republicana, Azaña escribió en su diario: «La República no puede ser conservadora, porque entonces no merecería la pena haberla traído». Esta frase condensa la esencia de su pensamiento. La República no podía limitarse a un cambio de régimen formal, sino que debía impulsar transformaciones profundas en la estructura social y económica del país. El destino de aquel proyecto republicano sería truncado, evidentemente, por el golpe militar fascista de 1936 y la posterior dictadura franquista. Sin embargo, el legado de Azaña y su apuesta por una España democrática, laica y con justicia social sigue resonando como un horizonte inconcluso en nuestra historia. Saltemos ahora a 1979, también en España, cuando el 3 de abril se celebraban las primeras elecciones municipales democráticas tras la dictadura franquista. Estos comicios representaron mucho más que la simple renovación de los ayuntamientos. Simbolizaron la recuperación del poder local por parte de la ciudadanía después de 4 décadas de consistorios designados a dedo por el régimen. La importancia de estas elecciones municipales no puede subestimarse. Durante el franquismo, los alcaldes habían sido meros delegados del gobierno central, sin legitimidad democrática y frecuentemente vinculados a las élites locales del movimiento nacional. La apertura de los ayuntamientos a la participación ciudadana supuso una auténtica revolución silenciosa que permitió materializar la democracia en lo cotidiano. Lo más revelador de aquello fue el resultado. Mientras que en las elecciones generales del 77 y el 79 había ganado la UCD de Adolfo Suárez, en estas municipales las fuerzas de izquierda lograron conquistar las principales ciudades del país. La suma de votos entre el Partido Socialista y el Partido Comunista permitió que muchas capitales estrenaran alcaldes progresistas, quienes implementaron políticas públicas centradas en mejorar la calidad de vida de los barrios obreros, históricamente abandonados. Estos primeros ayuntamientos democráticos enfrentaron el desafío de construir ciudades más habitables y justas, con graves carencias en servicios básicos como el alcantarillado, el alumbrado o los equipamientos educativos. La experiencia de aquellos consistorios progresistas demostró que la transformación social podía comenzar desde lo local, articulando respuestas a las necesidades inmediatas de la población. Viajemos ahora a 1922, cuando un 3 de abril, Joseph Stalin era nombrado primer secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Este nombramiento, que en su momento parecía un simple paso administrativo, marcó el inicio de un proceso que acabaría pervirtiendo los ideales emancipadores de la Revolución de Octubre. Stalin, aprovechando la enfermedad de Lenin y las divisiones internas del partido, fue concentrando cada vez más poder en sus manos. Lo que había comenzado como un proyecto revolucionario para construir una sociedad sin clases derivó en un régimen totalitario donde el culto a la personalidad, la represión masiva y la burocratización sofocaron cualquier atisbo de democracia obrera. Las purgas estalinistas de los años 30 eliminaron no solamente a los opositores políticos, sino también a gran parte de la vieja guardia bolchevique que había protagonizado la revolución. Figuras como Trotsky, como Bukharin, como Kamenev o Zinoviev fueron ejecutados o asesinados mientras millones de ciudadanos soviéticos acabaron en el Gulag por delitos fabricados o por simples sospechas, nada más que eso.
Un dato menos conocido es que en sus últimos escritos Lenin ya advertía sobre los peligros del crecimiento de poder de Stalin dentro del partido, llegando a recomendar su destitución en lo que se conoce como su testamento político. Sin embargo, estas advertencias fueron silenciadas tras su muerte. Y finalmente, nuestro viaje nos lleva a 1948, cuando un día como hoy Estados Unidos, precisamente Estados Unidos, firmaba el Plan Marshall, un ambicioso programa de ayuda económica para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Este plan, formalmente conocido como Programa de Recuperación Europea, canalizó más de 13.000 millones de dólares, equivalentes a unos 150.000 millones actuales, con la inflación, hacia las maltrechas economías del continente tras la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall representa una paradoja histórica fascinante. Por un lado, fue indudablemente un instrumento de la política exterior estadounidense en los inicios de la Guerra Fría, diseñado para contener la influencia soviética y crear mercados receptivos para los productos norteamericanos. Sin embargo, al mismo tiempo, también contribuyó decisivamente a la reconstrucción material de Europa y, más importante aún, sentó las bases económicas que permitieron la edificación del estado del bienestar europeo. Los fondos del Plan Marshall financiaron infraestructuras vitales, reactivaron industrias y estabilizaron monedas, creando las condiciones para el periodo de prosperidad económica más prolongado que Europa había conocido. Paradójicamente, este programa, impulsado por la potencia capitalista, facilitó que los países europeos desarrollaran sistemas públicos de protección social, sanidad universal y educación gratuita, elementos que hoy en día consideramos pilares de las democracias sociales avanzadas y de los que carecen en los Estados Unidos. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Aquí Fernando dice: el emérito perdió el norte hace tiempo. Revilla ha dicho lo que pensamos muchos españoles. La entrevista de Eduardo Inda, entiendo, a la señora Ayuso es vomitiva. Hinca de rodillas. Alucinante que en España haya gente que realce la figura del dictador y asesino Franco, como vimos ayer que hicieron en el 1 de abril un diputado franquista de Vox. Cerro dice: esto de Inda con Ayuso me recuerda al Nodo, cuando salía Paca la Culona pescando los barbos colocados por los buzos. La diferencia es que ahora es en color y estamos en 2025 y no en los años 60, que por cojones te lo tenías que tragar en los cines. Por fortuna. Mafalda añade: por favor, no pongas más a Inda y Ayuso, me provocan diarrea. Te entiendo y me hago cargo. Rina dice: República ya, que un inviolable denuncie por difamación es una tomadura de pelo. Y Baldoes dice: Revilla puede estar tranquilo mientras no rapee. Ya, porque los que van a la cárcel últimamente son aquellos que les pillan rapeando sobre cosas políticas que no les gustan. En fin, amigos y amigas, para el día de mañana os tengo que preguntar sí o sí sobre el asunto de la guerra comercial de Donald Trump, sobre todo lo que ha empezado, de a dónde creéis que va el mundo y también del servilismo explícito y evidente de la extrema derecha diciendo que toda la culpa es de populares y socialistas en la Unión Europea. Y excusando, por supuesto, a Donald Trump. Si queréis decirme algo más sobre Juan Carlos I y Revilla, también os lo acepto con gusto. Ya sabéis, una R, 2 puntos, y ahí ponéis lo que penséis. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy, jueves 3 de abril. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.